Hola, muy buenos días. Les encomendamos a este especial informe dedicado al proceso selectivo de 2025 de las oposiciones de secundaria de la especialidad de Geografía e Historia. Va a ser un informe bastante crítico, bastante periodístico y también bastante pedagógico. Hay que decir que vamos a ser bastante críticos. Vamos a profundizar en las discrepancias surgidas durante el proceso y, por supuesto, pues por descontado, vamos a ser críticos, al igual que se evalúa en esas rúbricas nuevas de la Consejería de Educación con la nueva ley educativa LOMLOE, pues que el alumnado sea crítico, pues también el profesorado debe serlo. Y por supuesto que también haremos hincapié en la autonomía, que también se evalúa en el alumnado, pero que creo que es conveniente que el profesorado la tenga. En primer lugar, antes que nada y de empezar a hablar pues, de los distintos supuestos prácticos, de cómo se han abordado y cómo han sido pues, calificados por compañeros en definitiva de la profesión, y también por supuesto pues queremos dejar constancia lo siguiente: el tribunal y la persona que ejerce la presidencia del mismo, no todos, pero muchos ejercen una asunción de poder que les hace perder de vista que al final somos compañeros. Y no es regalar, se trata de dialogar, defender la expresión y libertad de expresión que nos garantiza nuestro régimen democrático, afortunadamente, y que no estuvo presente. También queremos hablar, por supuesto, de la humildad, que es muy importante, de la comprensión, también es una palabra importante, y del saber escuchar a la persona. Es importante, sobre todo, hacer hincapié en esto y hacer también, pues, mucho hincapié en ese profesorado que hemos estado trabajando a lo largo de este curso escolar, duramente, sacando adelante, pues, con el mayor rigor y profesionalidad el curso escolar, con la mayor implicación y abordando pues un gran número de instrumentos de evaluación. Por tanto, pues también eso hay que tenerlo presente, a la vez de que hemos estado pues preparando unas oposiciones al mismo tiempo que hemos estado trabajando con la mayor profesionalidad, como acabamos de comentar, y que también se tiene que tener en cuenta, porque es muy importante. Y por supuesto, tener en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una familia, y pienso que es muy importante el respeto. El respeto empieza por el diálogo y es el primer objetivo de etapa que se le evalúa al alumnado, y que yo creo que deberíamos, desde mi punto de vista, también tenerlo presente en cuanto pues, a esta defensa crítica que vamos a hacer a lo ocurrido. Bueno, en segundo lugar, vamos a empezar a mostrarles pues los dos supuestos prácticos de la especialidad de Geografía e Historia. Tenemos por un lado: explique las teorías del origen geológico de las Islas Canarias, y la imagen del volcán Tajo Gaite y las emisiones de flujo de lava. Esa era la parte A del supuesto práctico, la primera parte, ¿no? Y luego la segunda parte
que sería la intervención didáctica, pues la analizaremos luego. Pero vamos a empezar con la parte científica, y antes que nada, pues me gustaría mostrarles pues, la respuesta de los tribunales que vamos a analizar, de uno de los tribunales en profundidad, para debatir y sobre todo para hacer un juicio exhaustivo y crítico de lo que han emitido, en este caso, el Tribunal 1. Bueno, pues en primer lugar, antes de empezar, lógicamente, a analizar el supuesto práctico científico en su parte 1, lo que voy a hacer es mostrarles ese escrito. Bueno, en primer lugar, la ley orgánica LOMLOE no es la 2 de 2020, como ha establecido en su respuesta el Tribunal número 1 de Geografía e Historia. El decreto ley que regula la LOMLOE es el 3 del 2020, por lo cual, en cuanto a la normativa vigente, pues ya han comenzado la redacción o la respuesta de forma incorrecta, porque han puesto una ley que no se corresponde con la que han redactado. En otras cuestiones relacionadas con la normativa, comentar que en el supuesto práctico se nombró el decreto 30 de 2023, que establece el currículo de secundaria y de bachillerato LOMLOE de la Comunidad Autónoma de Canarias, que es muy importante. El decreto 174 del 2008, que regula el absentismo. Y lógicamente, pues se intentó simplificar en la medida de lo posible lo relacionado con otra normativa que aparece ahí reflejada en la respuesta. Pero si nos vamos al supuesto científico, se comenta que solamente he citado dos teorías, la de los bloques levantados y la del punto caliente, cuando esas teorías han sido explicadas. Aquí pone que sin profundidad, pero vamos a comentarles qué es lo que se ha explicado de cada una de ellas. Y para ello vamos a volver otra vez a proyectar ese ejercicio 1 de la parte A del proceso selectivo. Bueno, pues la teoría de los bloques levantados dice que hubo un choque entre la corteza continental africana y la euroasiática, que levantó bloques de la corteza oceánica que favorecieron la salida del magma. Eso es un resumen bastante concreto para comenzar el supuesto práctico científico. Y respecto a la teoría del punto caliente, pues se hizo también especial hincapié en el gradiente anómalo que existe en la corteza africana en su parte oceánica. Es verdad que otra de las cuestiones que se exigía era que se hablase de la edad geológica del archipiélago y de las diferencias de edades geológicas de las islas, pero en principio eso pues no se pregunta en el enunciado del supuesto, que vamos ahora a desgranar todo lo que científicamente defendimos en él. Bien, para retomar nuevamente otras cuestiones, es verdad que se menciona, como bien dice ahí el tribunal, a la doctora Carmen Romero, catedrática de Geomorfología Volcánica de la Universidad de La Laguna, catedrática de Geografía Física, mejor dicho, y especialista en geomorfología volcánica.
Bien, hay que decir que se hace alusión a ella no solo para diferenciar entre volcanes monogenéticos o monogénicos y volcanes poligenéticos. Los volcanes monogenéticos, como comentamos, solamente han tenido un proceso eruptivo, mientras que los volcanes poligenéticos han tenido más de un proceso eruptivo. Pero cuando se hace referencia a ella, no solo es para comentar eso, que es lo que nos indica en esta parte de aquí la respuesta del Tribunal 1, sino que pues se hace referencia a ella por la terminología precisa y actualización científica que dicen que aunque hace mención a algunos conceptos, bueno, algunos conceptos no, muchos conceptos. Por ejemplo, vamos a comenzar con las partes de un volcán y sobre todo con las características de los flujos de magma de las zonas de punto caliente. Los magmas en las zonas de punto caliente suelen ser magma que están a altas temperaturas, 1200 grados, tienen bajo contenido en sílice, que forma parte de la roca basáltica, de la serie 3, como explicaremos ahora, y también pues hay que destacar, y es muy importante sobre todo, pues lo que tiene que ver con la viscosidad. Al estar el magma a altas temperaturas, pues es menos viscoso y fluye mucho mejor. Al ser baja la viscosidad, o lo que se denomina también el rozamiento. Por tanto, la actividad que se nombró en el supuesto es la stromboliana y la hawaiana, que son actividades volcánicas que estuvieron presentes en las distintas fases del volcán de La Palma, incluido las erupciones hidromagmáticas o freatomagmáticas, cuando interviene el agua y el magma, que hace que la erupción sea más explosiva. Pero bueno, en relación a la actividad hawaiana y stromboliana, los volcanes strombolianos no suelen ser muy explosivos, tienen una columna eruptiva de 10 kilómetros, en cambio la actividad hawaiana tiene una columna eruptiva mucho más baja. Hablamos también de volcanes rojos efusivos que emiten flujos de lava fluida, y por tanto el denominar a esos volcanes como volcanes rojos demuestra la capacidad científica del aspirante, porque fueron demostrados en la prueba realizada. Por tanto, cuando se dice aquí que se hace mención a algunos de ellos, pues no estoy del todo de acuerdo, porque han sido bastantes y todavía no he terminado de concluirlos, porque vamos a seguir hablando. Bueno, en relación a la dorsal volcánica de Cumbre Vieja, se nombra Cumbre Vieja y se nombra el eje morfoestructural norte-sur, que aparece reflejado en un artículo de Carmen Romero sobre las estructuras volcánicas complejas del archipiélago canario, y para ello se los quiero mostrar que existe un eje vertical norte-sur, una línea morfoestructural que aparece en esa cartografía que les acabamos de enseñar. Pero no queremos quedarnos solo con lo que acabamos de comentarles, sino que tenemos que profundizar todavía muchísimo más en otros aspectos que son muy importantes. Bueno, por tanto, demostramos que el Tafogaite, como volcán monogenético, es verdad que no se nombró el número de cráteres que tiene, pero sí que se hizo referencia a, en las partes de un volcán que vamos a nombrar ahora y a explicar, la presencia de cráteres, aunque no se precisara el número de ellos.
Y respecto a la erupción fisural, lógicamente al tratar todos los contenidos que ahora vamos a nombrar, va a quedar pues en evidencia en base a lo que vamos a explicar ahora. Por tanto, eso ya creo que ha sido desmontado. Es verdad que no se hizo mención a la duración exacta del volcán, aunque sí se hizo referencia a la erupción del Teneguía, erupción anterior al volcán Tajogaite. Y también pues merece la pena hablar de las partes de un volcán. Nombramos la cámara magmática porque si nosotros nos vamos a este artículo de investigación, comprobamos que pues identifican cámara magmática en profundidad en ese corte que aparece reflejado ahí, y que incluso pues hay que nombrar a Auria et al. En 2022, donde hablan de la cámara magmática del volcán de La Palma. Por tanto, es importante nombrar en las partes del volcán la cámara magmática. También hablamos de la chimenea, por donde suben los flujos de magma, que una vez que alcanzan la superficie recibe el nombre de lava. Magma se denomina a la roca fundida que está a esas altas temperaturas que comentábamos. Hablamos de los diques, hablamos de los pitones, hablamos también, por supuesto, y no menos importante, de los tipos de coladas AA formadas por fragmentos rocosos heterométricos y coladas Pajoe-Joe formadas por lagiales, con lo cual pues se demuestra la terminología científica que la verdad que en la respuesta de la reclamación pues no aparece reflejada toda esa terminología que yo estoy comentando. Solo ponen algunos conceptos, no son algunos, son muchos y todavía no hemos terminado. Vamos a seguir. Bueno, pues para seguir hablando de las partes de un volcán, nombrábamos antes el cráter, nombramos también que esa columna eruptiva emite piroclastos, que es lo que se denomina la pille o picón. Es verdad que no se hizo relación o mención a la ceniza, pero sí que se hizo mención a otros productos que emiten los volcanes, como es en este caso la pille, piedras pequeñas que forman los conos volcánicos, que también es otro concepto que definimos, que son elevaciones cónicas en forma de herradura, pero que también pueden tener una forma circular y ser achatados. Sobre todo esas formas destacan en los del sur de la isla de Tenerife, de la costa, que tuvieron una erupción hidromagmática, como fue el caso de Montaña Amarilla, y como fue el caso también más concreto y más específico de cráter circular que tuvo erupción hidromagmática, pues la montaña abusada en el Malpaís de Rasca, con lo cual esto también lo comentamos en los conceptos, ¿no? En los conceptos de cono volcánico. Pero tenemos que seguir profundizando en más aspectos, ¿no? Hablan de la serie 3. Las coladas de la serie 3 están presentes en la isla de La Palma. De hecho, las coladas del volcán Teneguía eran de la serie 3, y las coladas volcánicas del Tajogaite también son coladas de la serie 3. No entiendo cuando especifican que no se les denomine de esa manera.
Con lo cual, eso es otra cuestión que es bastante discutible, de la que se podría discutir, pero lógicamente durante el proceso, la verdad que lamentamos profundamente el no poder haber hecho un debate en condiciones, sino que la señora presidenta, ya que ella se dirigió hacia mí como el señor Campos, pues yo me voy a dirigir a ella como la señora presidenta del tribunal. La señora presidenta no dejó en ningún momento que los vocales escucharan lo que yo quería manifestar y estoy manifestando ahora aquí. Es más, pues tenían como muchísima prisa en querer que no continuara estableciendo un debate democrático con libertad de expresión para demostrarles de que estaban y están equivocados. Con lo cual vamos a seguir avanzando. Quedan muchas más cosas de las que hablar, relacionadas sobre todo con esas partes del volcán. Es verdad que hablamos de las rocas silíceas. Es verdad que hablamos de las rocas basálticas. El contenido en sílice en las rocas básicas es bajo, a diferencia de otros volcanes que tienen pues magma con alto contenido en sílice. Sobre todo esos los encontramos en las zonas de subducción de América del Sur, pero no estamos haciendo referencia a este caso concreto. Bien, pero tenemos que seguir hablando. Es verdad que las fechas y los datos de erupciones anteriores pues no se pudieron abordar por la falta de tiempo, porque hay un tiempo limitado donde hay que defender los conocimientos, pero también la capacidad pedagógica de la que ahora también pues tenemos que hablar, ¿no? Por tanto, otra de las cuestiones que se comentan es las consecuencias del volcán. Y aquí sí que quiero entrar de manera exhaustiva con un desacuerdo bastante notorio. En primer lugar, me gustaría comentarles que si la intervención didáctica plantea que las actividades que hay que desempeñar deben de fomentar la ayuda o apoyo emocional que necesita el alumnado de un centro como puede ser, y es el paso en la isla de La Palma después de lo acontecido, no me parece favorable ni lógico de que se hablen de las consecuencias negativas relacionadas con la destrucción de las casas a partir del paso de las coladas de lava. Me parece que hay que sacar una visión positiva de este episodio eruptivo y por tanto en las consecuencias se habla, por ejemplo, de la isla baja, una vez que las coladas llegaron a la costa, que seguramente se convertirá en terrenos aptos para el monocultivo del plátano intensivo de regadío, una vez que se depositen zonas arcillosas o suelos arcillosos en esas zonas. Y también el atractivo turístico que supone la visita por parte de los turistas del volcán. Con lo cual hemos hablado de consecuencias positivas en la medida en que no nos parece adecuado que después de un suceso tan trágico se profundice en aspectos negativos que el tribunal menciona que debieron ser tratados. Porque si nos están hablando por un lado que tenemos que ayudar emocionalmente, y no somos psicólogos, al alumnado, al mismo tiempo no creo que sea positivo hablar de la destrucción de las viviendas, obviamente. Por tanto, eso también queríamos dejar constancia. Es verdad que se emite dióxido de azufre y gases, no especificamos
en profundidad ni el enjambre sísmico que se produjo, puesto que apareció una imagen del volcán. Si aparece una imagen del volcán en el supuesto práctico, lo normal o lo más común o lo que nos parece más correcto es hablar de lo que ha sucedido en profundidad una vez que se ha producido la erupción. Pero en ningún momento el inicio del supuesto práctico nos dice que hablemos del enjambre sísmico previo a la erupción, con lo cual esto también estamos en desacuerdo, puesto que para ellos, si querían que profundizásemos en todos esos aspectos, había que haber hecho un enunciado muy distinto al que aparece reflejado ahí. Tendrían que haber incluido en profundidad lo que querían que se pidiese. No obstante, vuelvo y justifico e indico que no nos parece conveniente hablar de las destrucciones de viviendas, porque se trata de ayudar emocionalmente en la intervención didáctica al alumnado, no a generar miedo y preocupación ante un fenómeno que les cambió la vida a muchos de los habitantes de ese municipio donde se encuentra ubicado el instituto que nombramos en el contexto. Pero todavía la cosa no queda ahí. Queremos dejar constancia y claridad de que en el supuesto práctico, en la parte científica, se abordaron muchos otros aspectos que no se ponen en la respuesta a la reclamación oportuna, con lo cual invitamos a reflexionar tanto a la Consejería de Educación como a las personas que seleccionan como presidentes de tribunal y como vocales. ¿Por qué? Porque me parece lamentable que el tribunal número 1 no dominara ni los conocimientos científicos ni tampoco dominara la normativa y en concreto el decreto 3 de 2020 que sustituye a la ley anterior y que establece la nueva ley educativa LOMLOE, que se equivocaron a la hora de ponerlo, como dije antes, en la respuesta. Y esto creo que es muy importante. Por tanto, como les decía antes, estamos haciendo una reflexión crítica, exhaustiva y también pues con un tono un tanto periodístico, de manera que ayude sobre todo a próximos procesos selectivos a mirar con atención y lupa todas estas cuestiones. Que por cierto, tal y como nos comentó la presidenta del tribunal, tiene muchos años de experiencia, en los 3 últimos por lo visto ha estado, y como tanta experiencia tiene, debería, desde mi punto de vista, saberse la normativa cuando va a emitirle a un profesor pues una crítica en respuesta que tengo aquí mismo pues proyectada para que todos ustedes la vean. Eso en cuanto a lo científico se refiere, pero vamos ahora a centrarnos en la intervención didáctica y para ello pues queremos lógicamente que se lean el enunciado. Aproximadamente decía, puesto que el enunciado no nos dejaron llevárnoslo, con lo cual está redactado aproximadamente de lo que recordamos, cosa que para próximos procesos selectivos sería conveniente que el enunciado de los supuestos pueda ser retirado por el docente o interino o profesor que se haya presentado a las oposiciones. Otra propuesta de mejora importante. Pero quiero que se lean el enunciado. Estamos en un IES, que puede ser el IES del Paso en la isla de La Palma, con unas familias dedicadas al sector primario. De ahí a que nombrara yo antes, pues lo positivo que es que en las Islas Bajas se conviertan en un futuro en terrenos
donde se pueda practicar el cultivo, un aspecto positivo que ayuda emocionalmente no solo al alumnado, sino también a la familia, dedicadas al sector primario, con un alumno con trastorno grave de conducta, para el que se le han diseñado unas actividades específicas, otro alumno DEA con necesidades de apoyo educativo, 2 alumnos subsaharianos, y aquí entra en juego el concepto de MENA. MENA significa el alumnado menor que no está acompañado. Y normalmente en los centros del sur, y seguramente ocurrirá también en la isla de La Palma, se les denomina MENA al alumnado subsahariano. Esto es discutible, puesto que normalmente pues, los alumnos MENA, que no es un aspecto peyorativo el denominarlo así, sino que se les denomina así por lo que le acabamos de comentar, pues también tenemos que hacer alusión a que normalmente los alumnos no acompañados suelen ser alumnos subsaharianos y que se encuentran en centros de menores, por ejemplo en el sur de la isla de Tenerife y en concreto pues en el centro donde yo trabajo, ¿no? Pues con lo cual eso es muy discutible, sobre todo porque la presidenta del tribunal número 1 le pareció peyorativo el que yo mencionara a los MENA. Y MENA no es ninguna palabra peyorativa, sino es un lenguaje inclusivo que hace alusión a los menores no acompañados. Y esto también quería dejarlo claro en esta crítica periodística, pedagógica y constructiva, de la que vamos a seguir hablando ahora. Se nos pide ayuda emocional e integración social del alumnado. Y van a ver que todas las actividades y sesiones propuestas que hemos, lógicamente, establecido en el desarrollo de la actividad, pues hablan de inclusión, del proceso de enseñanza y aprendizaje y de lo importante de una enseñanza inclusiva en todo momento. Y ya lo verán ahora justificado. Respecto a Promeco, que comentamos y ya lo veremos ahora, que está presente también en el centro donde trabajo y hacen una labor muy importante que facilita muchísimo la labor y la práctica docente y el tener un correcto feedback con ese profesorado Promeco que tiene una labor fundamental en un centro escolar. Y respecto a la integración social, ya verán que tenemos diseñadas una serie de actividades muy interesantes que fomentan la integración social del alumnado. Pero vamos a ir parte por parte. Empezamos nosotros por la justificación. En la justificación se habla que el supuesto está vinculado a la situación de aprendizaje, paisajes de aquí, en la que pues se van a tratar una serie de objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Cardesa y otros autores, como son las energías limpias, los ecosistemas, la vida submarina, con lo cual todos los ODS que están vinculados al medio ambiente, la acción por el clima, es decir, nosotros estamos también en esa justificación mencionando esos aspectos ambientales que se pedían en la otra parte del supuesto científica, pues quedan también constatados en la parte didáctica, por lo tanto también deberían de ser evaluados, puesto que es una prueba conjunta, aunque tenga distintos ítems de evaluación. Pasamos ahora a hablarles en esa introducción de esas actividades, aunque luego hay un apartado específico para hablar sobre ellas,
que está ahí con el número 6, las actividades e instrumentos vinculados a la metodología, la evaluación y las competencias clave. Es decir, ahí profundizaremos mucho en las actividades y sobre todo en el punto de las NEAI y las actividades adaptadas al alumnado NEAI. Pero ya desde la justificación, pues comentamos que el alumnado va a tener que hacer un cuaderno de campo, que va a tener todo el material disponible en el visor web de GraphCamp y del Instituto Geográfico Nacional, con lo cual se va a trabajar la competencia digital, que otra de las cosas que comenta el tribunal es que no se iba a trabajar, pues sí que íbamos a trabajar la competencia digital, puesto que esos recursos más otros apuntes los van a tener subidos en el aula virtual Google Classroom en la materia de geografía, con lo cual pues esa les va a ayudar, incluso el cuaderno de campo que se entregará físicamente al alumnado a lógicamente poder desarrollarlo, aparte de las explicaciones que nosotros hagamos en relación lógicamente pues a la intervención didáctica. Aparte de ese cuaderno de campo, está prevista una salida de campo donde cada alumno llevaría un cuaderno, no el mismo que habrán elaborado en las distintas sesiones que planteamos, sino una salida de campo. ¿Por qué la hemos planteado? Porque nos parece que post-COVID es importante sacar al alumnado fuera del aula. Y yo creo que es interesante desde el punto de vista científico, sobre todo el tener pues un elemento del paisaje geomorfológico tan representativo del paisaje natural próximo al centro escolar que merece la pena ser visitado por los alumnos, con lo cual la salida de campo es una salida que está muy bien justificada. Incluso se va a poder hacer de forma virtual o telemática, lo dijimos, que la salida de campo, al tener todos los recursos en el aula virtual, se puede hacer de forma virtual sin necesidad de ir presencialmente en caso de confinamiento por COVID o en caso de pues, suspensión de clases por fenómeno meteorológico adverso. Con lo cual, creo que esa parte quedó bastante clara en el apartado de la justificación, pero que luego se profundiza muchísimo en cada uno de los apartados que aparecen ahí. En el contexto hablamos pues del grupo de alumnos que había, las características que ya comentamos en el enunciado. Hablamos también de un instituto que estaba ubicado en el IES del IES El Paso, en la isla de La Palma. Respecto a la normativa, pues ya la comentamos antes, no vamos a volver a recordarla. Hablamos de la normativa pues más importante, porque es imposible en el tiempo que se dispone profundizar muchísimo en la normativa, con lo cual hemos utilizado la normativa, el decreto 30 del 2023 que establece el currículum de secundaria y de bachillerato de la Comunidad Autónoma de Canarias, muy importante, aparte de pues, otra normativa que ya comentábamos antes. Los elementos curriculares, los objetivos de etapa, el respeto del que hablábamos antes, que no solo lo tiene que tener el alumnado, sino que lo tiene que tener el profesorado y especialmente los miembros y la presidenta o la señora presidenta del tribunal. Por tanto, eso es muy importante, el respeto. Luego también el evaluar el trabajo individual y el trabajo grupal. La competencia científica y tecnológica. El aprender a aprender y tener iniciativa personal. Una correcta expresión oral y escrita. Cuidado por la higiene, la salud y el respeto por los seres vivos. Esos objetivos de etapa demuestran también los conocimientos medioambientales que supuestamente faltaban
en el enunciado o en la redacción de la primera parte del supuesto práctico. Pues yo creo que también en la segunda estamos dando cuenta las características medioambientales, pero es que incluso me atrevería a decir más. Luego, cuando hagamos la defensa del tema, seremos todavía más críticos aún que con el supuesto práctico, porque hay determinadas cuestiones que merece la pena concretar, pero lo haremos en otro informe que haremos luego. Entonces, vamos a seguir ahora con los objetivos didácticos. Conocer el paisaje natural, los elementos abióticos, el relieve de la isla de La Palma y también, por supuesto, las características geomorfológicas del volcán Tajo Gaite, pero también del clima, de la vegetación, del Pinus canariensis, que ha recolonizado algunas zonas, con lo cual, pues eso es importante dejarlo claro. Los objetivos didácticos, el paisaje natural, pero incluso también el paisaje humanizado, relacionado sobre todo, ¿no?, con esa agricultura intensiva de regadío, del monocultivo del plátano, típico en la isla de La Palma por el gran número de personas dedicadas a ese sector, al sector primario. Con lo cual ahora vamos a hablar de las competencias clave. Las competencias clave, la lingüística, la competencia matemática, la competencia digital, la competencia social y aprender a aprender, la competencia de tener espíritu emprendedor, las expresiones culturales, todas esas competencias clave fueron detalladas en el supuesto de manera individual en el apartado 4.3, pero también de manera profunda en el apartado número 6, donde vamos a profundizar todavía mucho más. Las competencias específicas y los criterios de evaluación. Hablamos de la competencia específica número 1, que es común a todos los niveles de la ESO. Las fuentes geográficas históricas. La competencia número 2, que trata sobre pues los problemas geográficos e históricos. La 3, que habla del desarrollo sostenible. La 4, que habla de los sistemas naturales, rurales, industriales, urbanos y todo lo que tiene que ver con el paisaje natural y humanizado, ¿no? Ese saber que nos dice en el apartado de los saberes, ¿no?, las relaciones entre factores físicos y factores humanos del planeta, ¿no? Pues eso también es importante dejarlo claro. Pero también hablamos de la competencia específica número 6, la que trata sobre la multiculturalidad. La 7, el patrimonio material e inmaterial. La 8, los ciclos demográficos y las realidades económicas. Es verdad que no todas las competencias específicas están muy relacionadas con esas actividades y otras que tenemos planteadas, que algunas ya las comentábamos en la justificación, pero es importante señalarlas todas, porque todas guardan relación de alguna manera con las actividades desempeñadas. Los criterios de evaluación, es verdad que se nombraron muchos, hubo 2 que no se tenían que haber nombrado, eso sí que es cierto, los nombramos todos, tal vez fue un error haberlos nombrado todos, pero es tiempo que el opositor dedica a redactar el gran número de instrumentos inabarcables en primero de la ESO de evaluación. Pasamos ahora a la metodología y a la evaluación. Se habla de una metodología DUA, que tiene en cuenta la atención individualizada del alumnado, un correcto feedback,
tiene en cuenta el método hipotético deductivo de lo general a lo particular y el inductivo de lo particular a lo general. Tiene en cuenta que ese feedback sea correcto sobre todo en el alumnado NEAE, del que hablaremos luego en el último punto. Y también, pues lógicamente, en la metodología hablamos obviamente, de esa metodología DUA, del aprendizaje cooperativo, del trabajo grupal y del trabajo individual, pero también del método expositivo y el modelo memorístico, de la investigación guiada, porque también se va a aplicar a las actividades desempeñadas, y también, lógicamente, pues hicimos relación, obviamente en cuanto a la metodología se refiere, pues a esos aspectos que tienen que ver sobre todo con la gamificación, con el juego. En la respuesta del tribunal número 1 se comenta que la gamificación no hace referencia al trabajo a través de juegos. Y yo les voy a definir lo que tiene establecida la Consejería de Educación respecto a la gamificación. A jugar es un enlace de Medusa de la Ecoescuela de la Consejería del Gobierno de Canarias de Educación, que establece que la gamificación se refiere al uso de elementos del juego para involucrar a los estudiantes, motivarlos a la acción y promover el aprendizaje. El tribunal en el escrito nos comenta que eso no era la gamificación y yo les voy a demostrar, como podemos ver a continuación en el documento, lógicamente de la parte A, que sí tiene que ver con la gamificación. Con lo cual, si nosotros vamos al documento donde dice confunde gamificación con aprendizaje basado en juegos, pues discrepo también con el tribunal al respecto sobre esto, porque no tiene nada que ver con lo que tiene publicada la Consejería de Educación en el portal Ecoescuela sobre lo que es la gamificación, uso de elementos del juego para involucrar a los estudiantes, motivarlos a la acción y promover el aprendizaje y resolución de problemas. Por eso hemos incluido el juego en las actividades que no hemos nombrado en la justificación, pero que nombraremos ahora. Con lo cual vamos a seguir haciendo una crítica exhaustiva de todo lo que estamos comentando. Retomamos nuevamente lo que estábamos hablando. La evaluación, se comenta respecto a la evaluación, pues todo lo que se tiene que tener en cuenta, que es cualitativa, que es inicial, continua y final, que es competencial, que se tienen que evaluar en ella las competencias y los criterios de evaluación vinculados a los instrumentos, que desde el momento que un producto lleva nota, se denomina instrumento de evaluación con arreglo al kit de evaluación elaborado por la Consejería de Educación para este pasado curso escolar 2024-2025. Aparte, se menciona las nuevas rúbricas de la Consejería, si el alumno es muy crítico o poco crítico. Muy crítico sobresaliente, poco crítico, pues insuficiente. O si tiene plena autonomía sobresaliente, poca autonomía, insuficiente. Con lo cual, aparte de todo esto que estamos mencionando, el alumnado tendrá en todo momento todos los materiales disponibles en el aula virtual en caso de confinamiento, que ya lo comentábamos antes, presentaciones, libros de texto, clases grabadas en el canal YouTube de este profesor que les habla en este momento,
Y también, por supuesto, que en la evaluación hicimos referencia a la pérdida de la evaluación continua, porque hay un decreto, que es el 174 del 2018, que habla sobre el absentismo escolar y cómo influye el absentismo en los resultados académicos. Con lo cual, eso también es muy importante dejarlo claro. También hablamos, y no nos podemos olvidar respecto a la evaluación, pues aparte de los instrumentos de evaluación, que un criterio puede ser evaluado en distintas situaciones de aprendizaje con distintos instrumentos de evaluación, con lo cual también eso permite recuperar criterios de evaluación de alguna manera. No obstante, pues se harán las debidas recuperaciones oportunas para el alumnado que lo necesite, pero como insistimos, se evalúan los criterios de evaluación a través de los instrumentos de evaluación que son propuestos en la PGA, con lo cual esto también es muy importante dejarlo claro. Y es verdad que hablamos muchísimas más cosas de la metodología y de la evaluación, pero llevamos un largo tiempo y queremos dedicarlo también a las actividades y a los instrumentos de evaluación vinculados. Las sesiones y el número, la temporalización, la relación con los ejes y proyectos de centro, con el eje de comunicación lingüística y biblioteca y con el eje de sostenibilidad y desarrollo sostenible, porque lógicamente las actividades, como van a ver ahora, están vinculadas con esos ejes. Las sesiones, no vamos a entrar en debate en el número de sesiones que se le ha dedicado a cada una de las actividades o propuestas, porque es discutible. La temporalización en los centros educativos casi nunca se ajusta exactamente a lo que se establece en la programación a principio de curso. Siempre hay modificaciones o pequeñas modificaciones, y el que no las haya realizado, pues no me lo creería. Respecto a las actividades, esa primera sesión dedicada a que el alumno explore el aula virtual Google Classroom, vea el material sobre todo lo científico que hablábamos antes de la erupción Tajo Gaite, libros, presentaciones, apuntes, clases grabadas por el docente en su canal YouTube, que también demuestran la competencia digital. Por tanto, vamos a hablar sobre todo de las actividades y de la relación con la metodología y con la evaluación. Es verdad que no las relacionamos con las competencias específicas porque ya las nombramos antes y porque, insistimos, las actividades planteadas están relacionadas con cada una de las competencias específicas que nombré antes. Muy importante eso. No con todos los criterios de evaluación, eso sí que es verdad que no. Pero, pues, a mí me gustaría preguntarle si pues todo el abanico de criterios de evaluación de primero de la ESO, el elevado número de criterios de evaluación se vinculan en todos los centros educativos a las actividades desempeñadas. Bueno, la primera gran actividad era la elaboración de un cuaderno de campo que va a llevar bastantes sesiones. Es un cuaderno de campo muy interesante sobre características del relieve, el clima, la vegetación de la isla de La Palma y en concreto del Tajo Gaite. Por lo tanto, vamos a trabajar la competencia lingüística, pero lo más importante es que después de ese cuaderno el alumnado va a hacer una salida de campo donde registrará en un cuaderno todo lo que el profesor explique durante la salida. El alumno que tenía el trastorno grave de conducta, que también va a ir a la salida, va a ir siempre acompañado del docente. Los alumnos subsaharianos no acompañados, menores, denominados MENA, comentamos
que para ellos es positivo una salida de campo porque se aprende observando el entorno natural más cercano, que es otra de las cosas que piden las competencias específicas y los criterios de evaluación. Luego, la competencia aprender a aprender la vamos a aplicar sobre todo en una carta que el alumno va a tener que escribir a la madre de un amigo y a un amigo para ir de excursión al volcán Tajugaite un fin de semana. Tiene que demostrar conocimientos científicos, por tanto todo lo aprendido en el cuaderno de campo el alumnado lo plasmará en esa carta que envíe a la madre del amigo, puesto que es geógrafa y tiene que convencerla a los dos, al amigo y a la que tiene más conocimientos científicos, con lo cual pues el alumnado, aunque sea de primero de la ESO, puede dominar algunos conceptos que haya aprendido científicos de los que hablábamos antes en la primera parte del supuesto práctico. Esto me parece muy interesante porque sacar al alumnado del aula, como decíamos, es algo muy importante después de haber pasado por una pandemia. También planteamos, además de la carta, la grabación de un vídeo, que no iba a ser evaluable, pero que todo el alumnado se vería obligado a trabajar la competencia digital grabando ese vídeo donde expongan cómo convencieron a esa madre y a ese hijo de que era interesante ir a visitar el volcán Tajugaite, con lo cual me parece algo muy interesante. También me interesa mucho hablar, aparte de todas esas actividades, pues otra actividad que consistía en un juego similar al juego de la OCA, con preguntas que va a tener que hacer el alumnado de forma grupal. Hasta ahora la metodología que hemos aplicado en las actividades anteriores ha sido individual, pero ahora tanto en la salida de campo como en la elaboración del juego y en la gamificación, en el tablero y en las tarjetas de preguntas, pues lógicamente es evidente que el alumnado pues va a tener que trabajar en grupo, porque cuando estén jugando tendrán que formar pequeños grupitos y el que más aciertos tenga pues va a ser el que más nota obtenga. La calificación ya decíamos antes que es cualitativa: insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, etc. Con lo cual es muy importante hacer hincapié que estamos trabajando de manera individual y de manera grupal y lo estamos demostrando. Otra de las cosas que no les quedó claro en la respuesta a la presidenta, la señora presidenta, que vuelvo a repetir que ya que ella se dirigió hacia mí como señor Campos, pues yo voy a hablar de la señora presidenta del Tribunal 1. Pues señora presidenta, hablo del trabajo individual y del trabajo grupal. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que seguir avanzando y queremos seguir profundizando muchísimo más en las actividades. Lógicamente, en ese juego se va a favorecer lo que nos pedía el enunciado del supuesto, que tiene que ver con la habilidad social del alumnado. En la salida de campo se van a relacionar. En el juego se van a relacionar. Con lo cual, el alumnado está llevando a cabo la habilidad social, que es lo que nos pedía el enunciado. Y el enunciado hablaba también del apoyo educativo, por eso lo de PROA Plus, que es un programa que no, es verdad que no se hizo mucho hincapié en el desarrollo del supuesto, de apoyo educativo, pero que estaba presente y lo vamos a volver otra vez a ver en el enunciado, ¿no? PROA Plus y PROMECO, pero ya la ayuda emocional y la integración social ha quedado clara. Y en el último apartado de las NEAE, pues se habla del alumno trastorno grave de conducta, primera fila de la clase, sentado al lado de la mesa del profesor. Se comentó que el alumnado DEA también tiene que estar cerca de la mesa del profesor, que necesita cualquier apoyo educativo.
Se habló también, por supuesto, de la importancia de que los alumnos subsaharianos tengan otro cuaderno de campo distinto donde se vean imágenes y cartografías y mapas y no textos, puesto que no saben leer ni escribir. Y es lo primero que tienen que hacer. Y lógicamente, pues interactuando con los compañeros, creo que es importante que lo aprendan. Por supuesto, y no se me puede quedar tampoco sin hablar respecto a las NEAE y las actividades adaptadas, que se adaptaron todas y cada una de las actividades. Al que necesita apoyo, se le pedirá un cuaderno de campo menos extenso. Al que necesita, lógicamente, pues materiales visuales, como puede ser el caso de los subsaharianos, también se le ha adaptado el material. Pero lo bueno de todo esto es que todas las actividades planteadas, como nos dice el enunciado del supuesto, favorecen la ayuda emocional y la integración social del alumnado. Con lo cual creo que se ha valorado muy poco, aunque se haya aprobado la defensa del supuesto práctico, tanto en su parte científica como en su parte pedagógica, no me parece la nota acorde a todo lo que yo les he comentado en este informe. Y por ello, pues este informe lo voy a poner a disposición del alumnado, de la presidenta del tribunal número 1, si se lo quiere ver y escuchar, pues sería interesante que lo hiciera, a todos los profesores que nos dedicamos a este oficio, por supuesto, a los opositores que son interinos y que también han tenido que estar trabajando y preparándose las oposiciones al mismo tiempo, pues también va dedicada este especial informe. Y por supuesto, por descontado, lógicamente, al alumnado, que merecen saber que la práctica docente que el profesorado de la Consejería de Educación está haciendo en los centros educativos es excelente. Y eso es importante. Y aunque lo diga yo, pues yo creo que de alguna manera, con lo que acabamos de desarrollar en este largo tiempo que llevamos defendiendo el supuesto práctico, lo hemos demostrado, o al menos espero haberlo conseguido. Ponemos el punto final.